Saludamos con nuestra tercera invitada, nos acompaña en nuestros estudios Ana Vera, directora ejecutiva de Surcuna. Hoy se conmemora, 28 de septiembre, el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. ¿Cómo le encuentra al Ecuador, Ana, este aniversario? Bienvenida, gracias por estar acá. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿En qué estado se encuentra el Ecuador en el cumplimiento de este derecho? Bueno, muchas gracias Yesenia, Alexis, por el espacio en primer lugar. Creo que es un día muy importante para nosotras. Yo creo que este día nos encuentra movilizadas y en pie de lucha, ¿viste? Por defender en primer lugar lo logrado. En Ecuador tenemos 3 causales de aborto legal, que son la causal vida, salud y la causal violación, y por efectivamente avanzar más, ¿no? La tendencia mundial es una tendencia hacia la despenalización total del aborto y que este servicio de salud se maneje como lo que es, un servicio de salud pública, ¿no? Entonces, todavía es mucho lo que nos falta. Hay una deuda histórica, tanto de la Corte Constitucional como de la Asamblea, como del Ejecutivo con las mujeres, y por supuesto hay que seguir defendiendo lo mínimo que tenemos, más en un contexto electoral tan complejo, con posturas tan tremendamente conservadoras que no respetan el Estado laico ni los derechos humanos, ¿no? Al respecto del tema. Ana, qué gusto que estés acá y podamos conversar sobre este tema en particular. Pero hablemos sobre lo positivo que fue, digamos, al menos ese avance. Hay pasos que hay que ir dando, nosotros estamos acompañando esos procesos, por supuesto. Yo soy de los que, desde mi condición de padre de una niña, considero que debe haber aborto libre, ¿no? Y asistido para cualquier caso, sin excepción, pero todavía hay sectores que se oponen a estas medidas, pero ya haber conseguido lo que hasta ahora en el Ecuador es sin duda un resultado muy importante para una lucha en donde están involucradas mujeres de todo tipo, de todo el país, que han venido durante años promoviendo justamente estas iniciativas que tienen que ver además con el avance de los derechos de las mujeres. Justamente en una coyuntura, digamos, saliéndome un momento de lo político que mencionaba Ana, una coyuntura muy violenta y donde hemos registrado además un año que ha sido extremadamente violento para las mujeres, pero ya ir alcanzando esos pasitos pequeños son pasos significativos también al mismo tiempo. Sí, totalmente. Mira, para nosotras, claro, es un resultado de las luchas que hemos venido llevando hace más de 10 años, que ahora, por ejemplo, tengamos una tercera causal, que es la causal violación, que es una causal para todas las mujeres. Y es una causal fundamental en el contexto de violencia justamente porque estamos viendo todos los días cómo esta violencia cotidiana ataca a mujeres, niñas, personas de la diversidad sexogenérica y que pueden terminar embarazadas producto de una violación, ¿no? Y el hecho de que el Estado reconozca que el acceder a un servicio de salud para tomar una decisión, si seguir, si interrumpir este embarazo, es un derecho, es fundamental para que estas mujeres y niñas estén precauteladas, ¿no? Y es un avance importante. Por supuesto, esta ley tiene que ser mejorada. La Corte ya ha dictado varias medidas al respecto justamente para mejorar la ley, porque lo que no podemos dejar de decir es que si bien la despenalización del aborto por violación es una gran noticia, lo que sucede después es que el presidente Lasso modifica en un 97% la ley y la hace una ley súper restrictiva. Gracias al trabajo del movimiento de mujeres y feministas, la Corte ha bajado varios de estos obstáculos. Por ejemplo, los requisitos ya no son necesarios, las adolescentes y niñas pueden decidir por ellas mismas, ya no se requiere una ecografía, que son como avances que han habido, pero hay que seguir luchando porque efectivamente en un contexto de tanta violencia es necesaria una política pública que prevenga esta violencia, que evite que suceda, pero que a la vez garantice acceso integral a servicios a las mujeres, niñas, personas trans, personas no binarias con posibilidad de gestar que han quedado embarazadas como consecuencia de esta violencia. Pero en contrapartida sexual. Hay espacios desde lo público también, ejercicios en lo local que sí están promoviendo justamente eso, o sea, lo de la prefectura de Pichincha, por ejemplo, a través de los centros Warmi de Pichincha Humana, incluyendo el tema de la atención médica para la comunidad LGBTI, es, digamos, una demostración de que hay intención de querer cambiar. Por supuesto, lo que sí vemos también, como yo te decía, es el compromiso político de determinados sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Salud sacó unos lineamientos de aborto bastante interesantes que permiten y facilitan el acceso y a la vez justamente las iniciativas que ha tenido la prefecta Paula Pavón, por ejemplo, con Pichincha Humana, con la provisión de servicios, y ahora sabemos que desde Imbabura, por ejemplo, se está intentando también replicar proyectos como Warmi
Pichincha o Armimabura, que den una respuesta a la violencia contra las mujeres y a la vez faciliten el acceso a servicios de salud en temas de aborto. Entonces, sí creemos que hay voluntad política de determinados sectores, pero por supuesto para nosotras la lucha es fundamental, porque esta voluntad política no puede ser simplemente de una persona, si quieres, sino que tiene que transformarse en una política de Estado, para que las mujeres, las niñas, las personas trans, las personas no binarias en todo el país puedan acceder. Imagínate en el tiempo que tenemos de ley y de sentencia, que ya es desde 2021, han tenido 40 mujeres de acceso. ¿Cuántas personas han podido acceder? Nosotras hemos acompañado a 40 personas en el acceso a la causal violación. Por supuesto que son unas cifras reducidas, porque pueden haber muchas más personas que hayan accedido sin nuestro acompañamiento, pero sí nos preocupa frente a las altas cifras de violencia sexual que tanto se está garantizando realmente el acceso a nivel país. No solamente en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, que son los grandes centros políticos, sino para las mujeres más empobrecidas, ¿no? ¿Qué pasa en Esmeraldas, por ejemplo, me pregunto yo, donde las tasas de violencia son súper altas, donde el feminicidio es súper alto? ¿Están recibiendo las mujeres acceso a servicios de salud? ¿Qué pasa en la Amazonía, donde vemos que hay una concentración del embarazo en niñas producto de incesto? ¿Cuál es la respuesta integral? Y les cuento, por ejemplo, que nosotras en la Amazonía hemos acompañado un montón de casos, sobre todo en Macas, en Sucumbíos, ¿no? También en Orellana, en las zonas petroleras, es muy fuerte todo el tema de la violencia sexual contra las niñas y adolescentes, y lo que miramos es una falta de acción efectiva, por ejemplo, de fiscalía. Tenemos casos donde una niña llega al ministerio, se hace un aborto, digamos, este año, ¿no? Y un año después vuelve a llegar embarazada del mismo agresor, porque a pesar de que el ministerio denunció, Fiscalía no hizo su trabajo al perseguir el delito. Y las niñas y adolescentes siguen estando expuestos a estos agresores que están dentro de la familia. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que tomar conciencia de la importancia de la problemática, de que todos y todas trabajemos unidos para combatirlas y de las exigencias que hay que hacerle al Estado. No solamente en la provisión de servicios de aborto, sino en la prevención de la violencia, en la educación para evitar la violencia y en la atención integral a las víctimas, ¿no? Usted ha mencionado el tema de las niñas, de las adolescentes, sobre todo en la Amazonía. El INEG ha presentado unas cifras que muestran una presunta disminución del embarazo en adolescentes, pero hay otros estudios que dicen que no es así, que por el contrario, esa cifra en el Ecuador se ha disparado. Ustedes manejan también cifras de los casos que ustedes conocen. ¿Se puede confiar en esas cifras del INEG o no están reflejando totalmente la realidad que vive el país? Bueno, yo creo que el censo nacional en sí es cuestionable. O sea, si miramos las cifras que nos arroja, por ejemplo, esta cifra de 4% de población afroecuatoriana, vemos que realmente nos hizo un trabajo sistemático y adecuado, ¿no? Y creemos que pasa lo mismo en las cifras de embarazo en adolescentes, porque, por ejemplo, lo que contemplan son los nacidos vivos en adolescentes, pero no, por ejemplo, el número de niñas que van por complicaciones obstétricas al hospital, el número de niñas que han accedido a abortos legales, por ejemplo, que nos permitirían tener como una cifra más real. Creemos que efectivamente la existencia de un Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que es intersectorial, es importante, pero este plan tiene que tener dinero, ¿no?, para poder ejecutarse, y tiene que tener compromiso político, tiene que ser importante. Yo verdaderamente no creo que hayan disminuido estas cifras, creo que hay un subregistro aún mayor, que es lo que nos muestra lo que te decía el censo, ¿no?, que además una política absolutamente racista. Yo quisiera entender por qué, por ejemplo, se disminuyó el porcentaje de personas afroecuatorianas, ¿no?, de una manera tan dramática. O sea, y realmente a qué responde políticamente, porque las cifras no solamente son indicadores, ¿viste? Tienen una intencionalidad política, la forma como estos indicadores se muestran. Y aún si fuera cierto que disminuyeron las cifras de embarazo en adolescentes y niñas, es aterrador seguir pensando que sean tan altas, ¿viste? Nosotros seguimos siendo el segundo país en la región con más cantidad de embarazos en adolescentes y niñas, y somos la única región Latinoamérica donde el embarazo en niñas de 10 a 14 sube y crece. Entonces es insuficiente lo que se está haciendo, es necesario seguir mejorando y es necesario tener un compromiso real con erradicar la violencia. Imagínate este Ministerio de la Mujer sin presupuesto, sin mucha capacidad de hacer prevención real, porque la violencia se puede prevenir. Claro, no deberíamos actuar solamente cuando las niñas ya fueron violadas, buscando acceso a la justicia o buscando acceso a un aborto legal. Deberíamos evitar que las niñas y adolescentes sean violadas. Claro. Y ese es el reto histórico, ¿viste? Así que es. No ha logrado nuestro país. O sea, el aborto debería ser como que la medida ya de extrema, ¿no? De última instancia. Por acá le traslado a Ana una pregunta que me piden, por favor, que le plantee, y es si están accediendo al aborto en casos de violación en los centros de salud públicos y en qué cantidades, ¿no?
Sí hay un acceso. Ahora, como les decía, el Ministerio de Salud generó un lineamiento para acceder al aborto por causal violación. Pero hay que recordar que no es la única causal vigente, también está la causal salud y vida, y estas son causales amplias. Por ejemplo, la causal salud incluye la salud mental. Si yo siento que mi salud mental está afectada por tener un embarazo que no deseo, yo debería poder ir a un servicio de salud, solicitar el procedimiento y al menos que el caso se conozca, se estudie y me den una respuesta, ¿no? En mi criterio, esta respuesta debería ser positiva por el tipo de ley que tenemos en Ecuador, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los centros de salud? Efectivamente, las mujeres y niñas pueden ir a un centro de salud pública y pedir el procedimiento, y de acuerdo al lineamiento, todos los centros de salud tienen que proveer. Los centros de primer nivel hasta las 10.6 semanas, y si pasa de ese tiempo tienen que referir a centros de mayor complejidad para que las mujeres y niñas puedan acceder. Ahora, esto no necesariamente pasa, a pesar de que haya norma, a pesar de que hayan lineamientos, y tiene que ver efectivamente con que el ministerio tiene que tener un rol de rector real que permita controlar qué está pasando en cada uno de los servicios de salud. Hemos tenido casos, por ejemplo, de servicios de salud que se niegan a recibir las solicitudes. Como no pueden negar, lo que hacen es no recibir, ¿viste? Y esa es una práctica que genera barreras de acceso y tiende a suceder en los lugares donde hay menos servicios de salud, donde las mujeres están más empobrecidas, donde realmente la situación es más apremiante, ¿no? Entonces tiene que haber una política concreta que asegure y que permita visibilizar en qué servicios de salud se está ofertando, en qué servicios de salud se está accediendo para que las mujeres y niñas puedan hacerlo. Ahora, hay que pedir el servicio, y eso es importante también, que las mujeres y niñas sepan que pueden pedir un acceso a un aborto legal, digamos, por causal violación, y no tienen que llevar más nada. Basta con que pidan y firmen su consentimiento y no se les puede negar. Igual por causal salud o vida, ¿no? Ana, ¿cómo van a conmemorar este día? Usted decía al inicio de la entrevista, estamos movilizadas, seguimos luchando, seguimos en pie de lucha. ¿Cómo van a conmemorar este día hoy? Bueno, hoy es el Día de Acción Global por el Aborto Seguro, ¿no? En Latinoamérica y el Caribe. Entonces, hoy día nos vamos a movilizar. Hay movilización nacional en Ecuador. Entonces, en todas las ciudades van a haber plantones, marchas, justamente para decir que estamos presentes y que no vamos a permitir ningún retroceso en nuestros derechos humanos, porque cuando hablamos de aborto, hablamos de derechos humanos de las mujeres, de la posibilidad de decidir qué hacer frente a un embarazo, ¿no? Porque lo que queremos efectivamente es que las mujeres tengamos esa posibilidad de decidir autónomamente. Entonces, van a haber movilizaciones en todo el nivel nacional, justamente para posicionar esto y para mandar un mensaje claro, digamos, a los candidatos a la presidencia de la República, de que las mujeres no vamos a permitir ningún retroceso y que nada de nosotras sin nosotras. Nosotras estamos en las calles, estamos en la academia, estamos haciendo incidencia, estamos en los distintos espacios justamente para exigir, estamos en los barrios, estamos en los distintos lugares y vamos a seguir movilizadas porque por nuestros derechos no se negocia, ¿no? Van a pedir quizás, y esto para terminar porque ya se nos va acabando el tiempo, Ana, van a pedir quizás o solicitar audiencia con las dos candidaturas para plantear cuál es la agenda de mujeres o no. Bueno, en este momento, desde quienes estamos organizando la marcha no se ha decidido, pero sabemos que hay varias iniciativas de compañeras que ya lo están haciendo, ¿no? El lunes se lanzó, por ejemplo, la Agenda de Mujeres Organizadas, que es un colectivo de más de 300 mujeres que se juntaron alrededor del tema de la paridad. Justo cuando en estas elecciones Diana Tamaín decía que no se aplicaba, ¿se acuerdan?, el tema de la paridad, y es a partir de esta juntanza de mujeres que se logra efectivamente que el Tribunal Contencioso Electoral dé paso a la paridad, ¿no? Entonces, ese grupo, por ejemplo, ya lanzó una agenda, esa agenda sí incluye el tema del derecho al aborto como un servicio, ¿no? Y hay otros colectivos de mujeres organizadas que están sacando distintas agendas, que están teniendo reuniones con los candidatos y candidatas justamente para plantearles esto, ¿no? Que la violencia contra las mujeres tiene que ser una prioridad, que los derechos de las mujeres y niñas tienen que ser una prioridad, igual que los derechos de las personas de las disidencias y de las diversidades sexuales, y que en tema de aborto nosotras no vamos a permitir ningún retroceso, ¿no? Vamos a seguir luchando para que hayan más avances. Muchísimas gracias, Ana, por habernos acompañado hoy en esta entrevista y estar acá en nuestros estudios. Gracias también por el espacio.